dándote a pensar de que... Bueno, seguimos en Región Norte. Vamos a seguir hablando del tema trapitos y cómo se trabajó en la zona norte. Acorde a lo que planteaba hace un ratito César Torres, el legislador provincial de Cambiemos, porque Federico Gelay en el Consejo Deliberante de San Isidro trabaja desde hace tiempo el tema. Ahora hubo una ordenanza y le vamos a preguntar por eso. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos, Mariano? Bien. ¿Qué hay que hacer con los trapitos? Recién Torres planteaba una cosa de normalizarlos, de reconocerlos, y es algo parecido con otros matices, si se quiere, pero similar a lo que se aprobó en San Isidro, que vos tuviste ahí una posición muy firme al respecto. Sí, fuimos el único bloque de la oposición que se opuso a este proyecto, claramente. ¿Qué dice el proyecto? Resumímelo en dos líneas. ¿Qué se va a hacer con los trapitos en San Isidro? Okay, en San Isidro trapito o cuidacoche. Trapito o cuidacoche, como quieras denominarlo. Hoy tenés una población de 50 a 100 cuidacoches o trapitos en San Isidro, esa es la existencia de hoy. Lo que propone el municipio es registrarlos, darles un horario de trabajo, darles una zona, una cuadra, 2 cuadras, tampoco lo especifica, pero darles un recorrido. Y que lo más grave de todo, que es lo que nosotros planteamos como algo que no elimina el problema de fondo, tomemos el caso de San Martín, que todos recordamos, cuando un trapito le fractura la mandíbula a un chico de 20 y pico de años, es que no regula el pago. Se deja a voluntad, entonces ahí es donde se generan las fricciones entre el que tiene el auto y el que tiene el trapito. Que yo se lo preguntaba a Torres, le digo. Para mí vale 40 y para el otro vale 100. Y ahí es donde empieza el problema. Y para otro no vale nada. ¿Por qué te voy a pagar, como me dicen los vecinos, por mail, si el espacio es público? Claro, yo le hice la misma pregunta a Torres recién. Digo, si no quiero pagar, me voy. Me dice, no tiene que pasar nada. Bueno, no tendría que pasar nada, ¿no? No sabe. En la ordenanza también se arma un 0800 para que uno pueda denunciar a los trapitos. Yo te pregunto, ¿cuántos casos conocés de amigos que le roban el pasacassette y no lo denuncian? La mayoría no se anima a denunciarlo. Vos vas a denunciar a un trapito porque te faltó respeto, porque te dijo una mala palabra, porque te pidió 50 y para vos valía 10. No existe eso, en la realidad no pasa. En la realidad pasa lo de San Martín, por eso nosotros oponemos directamente. ¿Vos qué propones? ¿Qué hay que hacer entonces? A ver, esta visión de lo que se hizo en San Isidro, y escuchamos de Torres lo que él propone para toda la provincia, una ley que puede adherir a algún municipio o no. ¿Qué decís? ¿Qué hay que hacer? Primero hay que seguir avanzando con lo que nosotros trabajamos desde nuestro bloque fuertemente el año pasado, el estacionamiento atarifado, que sigan avanzando en las zonas, que sea un tratamiento inteligente del tema. En San Isidro todavía estamos con una empresa de hace 25 años que no paga canon, que nunca pagó canon, que sigue sin pagar canon y que todavía nos tienen con los parquímetros. ¿Siste no paga canon? Siste no paga canon. Nunca pagó canon. Siste lo que hizo fue construir el Palacio Municipal en el año 93. Está bien, bueno, pues ya la cobró. Bueno, nosotros estudiamos el flujo de caja. Vos sabés que vengo del sector privado, algo de balances y de flujo de caja conozco. En 47 meses Siste recuperó su capital. En ese momento 10.800.000 Perdóname pesos. porque esto va a hacer ruido. ¿Siste hoy no le deja un peso a la municipalidad? Siste nunca le dejó. Yo tengo mi tarjeta acá en el bolsillo para estacionar. En 22 años, un centavo a la municipalidad. De esa tarjeta que yo compro no le llegan 10 centavos a la municipalidad de San Isidro. Cero. Hiciste, te doy un dato más, porque estudiamos a fondo el tema. Yo creí que me ibas a decir, no, mira, paga 20 lucas, que sería irrisorio. Nada, tiene todos los parquímetros de la ciudad y no deja un mango. Nada, tiene más de 2.400 parquímetros, más de 250 cocheras. ¿Para qué responde el municipio cuando uno plantea esto? Te imponen la mayoría de las manos en el Consejo. No te dan el debate, imponen la mayoría de las manos, que es lo que pasó el año pasado. Nosotros presentamos un proyecto alternativo donde hacíamos un convenio con la Universidad de La Plata. El municipio que mejor maneja el estacionamiento inteligente y tarifado es la ciudad de La Plata, el municipio de La Plata. Hizo un convenio con la municipalidad, con la Universidad de La Plata, le proveyó todo el hardware, todo el software, las máquinas, la capacitación y el software para que funcionara. El primer año facturaron 44 millones de pesos. San Isidro, nosotros hicimos una proyección, el año pasado estaba perdiendo 50 millones de pesos con las posiciones existentes de parquímetros. 50 millones de pesos que hoy el municipio no los recibe, se los lleva a un privado y no le deja nada. Porque, como te decía, el Palacio Municipal y la construcción de las cocheras subterráneas las amortizó en 47 meses. Ellos empiezan el 1 de enero del 93, el 1 de enero del 98 ya habían recuperado los 10.800.000 pesos que dicen haber gastado en su momento, que eran pesos dólares, y desde ahí a la fecha, todo ganancia. ¿Y cómo se renueva hoy el contrato digo, no es que no te crea, pero ¿cómo se renueva debe ser a través de una ordenanza? El contrato consiste, se hace directo del Ejecutivo y cuando se firma el contrato no se dice, señor, usted le debe a la... Pasa por Consejo Deliberante, se le dan prórrogas, venimos de la 4ª prórroga, prórrogas que van de 1 año a 2 años,
y te imponen la mayoría que todavía tiene el posismo en el Consejo Deliberante. Así se renueva. Es insólito. ¿Sí? Lo que Por supuesto que es insólito. Y es una lástima que el 100% de vecinos no lo conozca. Bueno, acá hay una oportunidad para que lo conozcan miles de vecinos más. Me sorprende a mí, me imagino a los vecinos. Mirá, se fue el tema para el lado de Siste, porque estábamos en la propuesta de qué hacer entonces con los avanzar trapitos con el y los estacionamiento tarifado, cuidacoches. porque el estacionamiento tarifado va a terminar las zonas donde se necesite una mayor demanda y aquellos cuidacoches, y acá estoy pensando en el tema social, que hoy están trabajando y que son discapacitados, que son vulnerables, que pertenecen a la pobreza estructural, que como municipio deberíamos trabajar a fondo, incorporarlos a la planta municipal. No son más de 50, 60, 40 casos. San Isidro tiene más de 6.000 empleados municipales para que el vecino lo pueda dimensionar. Los incorporás, los capacitás, les das una RT, porque lo otro que yo denunciaba, esta ordenanza del municipio es legalizar la precarización laboral, porque vos le das una hora. Vos tenés que cumplir trapito de 8 a 18, pongamos. En tal zona tenés que tener la pechera y el distintivo del Ejecutivo Municipal, tenés que pedir un pago voluntario, o sea, tenés que cumplir con una serie de ordenanzas. Ahora, no tiene jubilación, no tiene RT, no tiene obra social, es una precarización encubierta de mano de obra. Entonces, lo que nosotros decimos es, con aquellos que ameriten, que tengan una discapacidad, que no puedan trabajar, que sean pobres estructuralmente, capacitarlos, estructurarlos y meterlos en la planta municipal. Son 40 casos, 50 casos. Bueno, es un tema a discutir. ¿Qué recepción encontraste cuando hicieron estos cuestionamientos o estos planteos al Consejo Deliberante? Se cerró el diálogo, se me cerró el diálogo en la comisión. Siempre en las comisiones tenemos debates muy ricos, en este caso se me cerró el diálogo, se me apagó el micrófono, no me dejaron discutir, esa es la realidad de lo que pasó. Y cuando lo dije en el seno del Consejo Deliberante el día de la sesión también no me dejaron discutir, pedí la palabra de vuelta, no me la volvieron a dar. Cuando el posismo se queda sin argumentos, lo que hace es apagar los micrófonos. Esa es la realidad. Se viene rendición de cuentas. ¿Cómo están los números del municipio? Porque hay mucho ruido al respecto, proveedores con demoras en sus pagos. ¿Cuál es la realidad financiera de San Isidro hoy? Y hoy los proveedores han pasado de 30 a 60 días y los de 60 pasaron a 120. La realidad, el 31 de diciembre, que es la rendición de cuenta que, como vos bien decís, tenemos que evaluar en los próximos 45 días, dejó un déficit de más de 308 millones de pesos. Déficit del municipio, más de 300 palos, digo, para 300 que la gente palos, exactamente. Histórico, récord. Digo, ¿está bien esto? Porque hay algunos que dicen, bueno, un municipio no tiene que dar ganancias, pero ¿está bien un déficit de 300 San Isidro, millones? en los últimos 4 años viene dando déficit cuando históricamente Melchor Pose, y en los primeros años de Gustavo Pose también, siempre levantaron la bandera de tenemos un municipio que no tiene déficit, que no tiene deuda. Los últimos 4 años se ha ido incrementando desde 15 millones el primer año a llegar hoy a más de 300 millones de pesos. La verdad que se nota el agotamiento de la gestión, se nota el agotamiento de las ideas, se ve como contratos como la basura van creciendo al 300% anual y eso hace que también se genere esto. Y bueno, es el cúmulo de cosas donde cuando vos dejás de gestionar y empezás a administrar. Eso es lo que le pasa a San Isidro. Perdió gestión y la administración creció mucho. Terminás en estos problemas. Te quiero llevar un poco al escenario nacional, porque estuviste en distintos espacios políticos. ¿Cómo te posicionas hoy y cómo ves, si se quiere, para resumir los 100 o un poquito más de días de gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri? A ver, es un gobierno que fue democráticamente elegido por la mayoría de los argentinos, 51%. Es un gobierno que generó grandes expectativas en ese 51% que lo eligió. La verdad que en lo personal y dentro de la agrupación política, dentro del Consenso por San Isidro, lo hemos discutido mucho, justo en un plenario la semana pasada. Digamos que las primeras medidas fuertes de gobierno nos han dejado un sabor amargo a nosotros en lo particular, ¿no? Porque haberle retaseado la deuda histórica que había con los empleados con el tema de ganancias, con las escalas, y haberle sacado el 3% a la minería, y la verdad que nosotros no estamos en esa vereda de la política. Sacarle 3% a las minerías, que son multinacionales, que son 5 o 6, que benefician a nadie, más allá de todos los problemas ambientales que hay en las provincias, y no haberle dado lo que se prometió en campaña a los empleados con el impuesto a las ganancias, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ahí tenés una mirada crítica. Sí, muy crítica, muy crítica. Y después el ajuste, y esto te lo digo como empresario de la alimentación, el ajuste del 52% que hubo en la canasta básica en diciembre fue muy fuerte, se perdió mucho poder adquisitivo, yo lo veo en las ventas. Eso te iba a preguntar, ustedes tienen incluso en la mesa del domingo, mucho los ravioles, los fideos. Que no lo identifica es que hay pastas claramente, ¿no? Es un trabajo de concejal. Pero ¿se nota esa merma en el consumo? ¿Ustedes lo palpan día a día? Sí, claramente. Desde una noviembre, caída. Desde noviembre, con el tema del balotaje, ya cuando
la gente avisoró un balotaje, ya en noviembre se nos cayó. Diciembre, la pérdida de rentabilidad que tuvimos todas las empresas pymes, sobre todo las vinculadas a la alimentación, fue monstruosa. Yo tuve que salir a pedir un préstamo para pagar los aguinaldos, porque no llegaba. Tuve una pérdida no calculada de varios de cientos de miles de pesos por la devaluación que hubo. Hay una concentración de la riqueza en unos pocos pools de siembra del sector del campo, en desmedro de toda la industria nacional, pyme alimenticia y de sus trabajadores. Eso fue clarísimo. ¿Dónde te paras hoy? ¿En el nuevo peronismo que viene? Digo, en las nuevas caras que tienen que surgir desde el peronismo. Uno tiene una expectativa muy grande con lo que pasa con Urtubey, con Randazzo, con los dirigentes del peronismo jóvenes, con los nuevos intendentes. Ayer no me hablas de Massa, ¿no? La verdad que Sergio lo considero un gran dirigente, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Hace mucho que no hablo con él. Me parece que localmente se ha equivocado en San Isidro en las decisiones que ha tomado, pero bueno, cada uno toma sus decisiones, él sabrá. ¿Te quedó ahí un sabor amargo por cómo se dio esa disputa con toda la familia de Massa en el partido? Y porque a mí se me convocó a otra cosa, construir un San Isidro para los próximos 20 años, una nueva política, no seguir con lo viejo de la política. Esa es la realidad. No se cumplió, bueno, ya está, es historia pasada, uno aprende también de esas vicisitudes que tiene la política. Vos sabés que yo vengo del sector privado, no es que arranqué... Sí, y para decir, vos tuviste un gesto en la política, lo destaco, esto cuando lo destacamos lo decimos en la cara y cuando lo criticamos también, digo que tienen pocos dirigentes, ¿no? De sacar los pies del plato en una candidatura. Dijiste, no es mi espacio, no se dan las condiciones, y retirarse, digo, cosa que la política común no entiende mucho de esto de retirarse. No, porque entendíamos que veníamos muy bien en las encuestas, con un alto nivel de conocimiento. La verdad que podríamos habernos presentado hasta con una boleta corta y asegurarnos 2 concejales, ir a pelear un tercero. Las encuestas que habíamos hecho daban esos números, pero no tenía sentido el momento. A ver, Gustavo Pos se había cerrado con el PRO, sabíamos que iba a andar arriba del 50%, salir segundo, tercero, con una boleta corta, a más de 35 puntos cuando te falta la estructura nacional, no tiene sentido. Después al vecino, ¿cómo le explicas eso? Nosotros seguimos construyendo, seguimos recorriendo los barrios, seguimos recorriendo los centros de jubilados. El 8 de marzo tuvimos una gran fiesta de agasajo a las mujeres, que ustedes lo sacaban. Lo vi, muy lindo. Más de 300 mujeres en Villa Adelina. Nosotros tenemos una presencia territorial muy fuerte en las 6 localidades y el vecino en su momento siempre lo va a reconocer eso. Federico, gracias por la visita, como siempre un gusto. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, ya seguimos en Región Norte, ya venimos. Te llamo a la tarde y arreglamos, te cuento algunas cosas, ¿no? Que estamos